problemas integradores, porque ahora empezamos a mezclar las cosas. En un mismo problema podemos tener variaciones y permutaciones, o podemos tener combinaciones. Pero es lo que a nosotros nos interesa, porque esos son los problemas. Estos son como para introducir, para que uno entienda el concepto. Veamos un ejemplo, a ver. Tenemos el siguiente problema. En una vitrina, dice, de un almacén se desea acomodar 3 marcas de harina, 2 marcas de azúcar y 4 marcas de fideo. Dice, veamos, dice, la manera de presentar en la vitrina los productos, sí, y hay varios incisos. El primer inciso dice lo siguiente: no hay condiciones. ¿Eso qué significa? Que yo tengo una vitrina, pienso en una vitrina, ¿se entiende o no? Y yo en la vitrina obviamente voy a colocar una marca de cada producto. Voy a poner una de fideo, o sea, una de las 3 marcas de fideo voy a colocar obviamente una, porque no tiene sentido colocar 2. Pero entonces ven, como no hay condiciones, entonces los productos pueden estar como, ahí lo dice, mezclado. O sea, puedo poner un fideo, luego una harina, luego un azúcar, luego un fideo, luego un azúcar, luego otra harina, luego otra harina. O sea, pueden estar todos mezclados. Obviamente, ¿qué nos dice? Un mismo producto que no puede ocupar que 2 lugares. 2 lugares. Entonces, ¿se pueden repetir los elementos o no? Según el problema. No. No. Por lo tanto, estamos en presencia de ¿qué? De un arreglo de ¿cuántos elementos? De 9. 9. ¿Por qué 9? Porque tengo 3 de ¿qué? De harina. 2 de ¿qué? De azúcar. ¿Cuánto sumo hasta ahí? 5. Y 4 de... Fideo. Entonces, ¿cuánto sumé en total? 9. 9. Tengo 9 productos para poner en la vitrina. Y como no tengo restricciones con respecto a que tienen que estar acomodados de una cierta manera, lo único que sí, bueno, voy a tener en cuenta es que la vitrina no voy a poner más de un elemento, o sea, más de un producto a la vez. Entonces estamos en presencia de ¿qué? De una... Conmutación. ¿Por qué? Porque de los 9 elementos quiero ubicar ¿cuántos? Los 9. ¿Se entiende o no? En cambio, si de los 9 elementos quisiera ubicar, por ejemplo, 5, estaría en presencia de una ¿qué? ¿De una variación o de una combinación? ¿Cómo, profe? Si en vez de los 9 elementos solamente quisiera ubicar 5, digo, productos, ¿estaría en presencia de una variación o de una combinación? Una combinación. Y a ver, si alguien entra al local y ve ubicado de una manera y al día siguiente los cambia de lugar y entra de nuevo, para la persona que lo mira, ¿va a ser la misma vitrina o no? No. No. Entonces, ¿importa o no importa el orden? No. ¿Cómo? No. ¿No? Ah, entonces, supongamos, ¿no? Mira, vamos haciendo así, mira. Yo ubico todos los... Profe, sí importa el orden. No, pero no, para que lo entienda Alejandra, ¿no? Ah, bueno. No, suponete. Vos vas, Alejandra, al almacén y ves los productos ordenados de una manera. O sea, de los 9 productos, ves ordenados 5. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Va? Y vos te acordaste que en el primer lugar estaba la marca de fideos que vos querías porque las otras dos son cuchuflitos. Así como dice, marca que no te gusta. ¿Me entiendes o no? Pero no tenés la plata. Entonces al día siguiente que vas, pero no te acordás la marca. Pero vos que te acordaste que ese producto estaba ¿dónde? En el primer lugar. Y lo mandas a tu nene, hijo, a tu primo, a tu sobrino a buscar. ¿Y vos qué le vas a decir? Cómprame el producto que estaba ¿dónde? En la primera fila, digamos. En el primer lugar, ¿o no? En primer lugar, sí. ¿Y qué pasa? Y si yo voy al día siguiente y te lo ordeno de un modo distinto,
él va a ir y va a comprar el de primer lugar y cuando llega a la casa vos le vas a meter un cocacho porque no era el producto que vos querías, ¿o no? Sí, Entonces, ¿importaba o no importaba el orden? sí, sí importa. Sí importa el orden, ¿ven? Entonces, estamos en presencia de una... ¿En dónde importaba el orden? ¿En las variaciones o en las combinaciones? Las combinaciones, las combinaciones que eran con, juntos, acuérdense, y las variaciones eran arreglos, pero siempre de menores elementos que los que yo tengo, ¿se entiende o no? Entonces, ¿quién es la que preguntó, quién es la que habló recién y dijo que sí importaba el orden? Por favor. Fabiana. Fabiana. Bueno, Fabiana sí entendió, entonces ella entiende que sí importa el orden. Entonces, vuelvo a Sí. repetir. Vuelvo a repetir. Si yo de los 9 productos solamente quiero ordenar 5, entonces estoy en presencia de una variación, que no es el caso. Sí. ¿Quién tiene el perro, por favor? Ahí. Yo, Después de Mariana, la Fabi. Bien. yo tengo todos los perros acá. ¡Come acá! ¡Va! Bueno. Entonces, ¿cómo era una permutación de n elementos? De 9 elementos en este caso. Una permutación de 9 elementos sería ¿quién? 9 factorial. Y 9 factorial era hacer ¿cuánto? 9 por 8, por 7, por 6, por 5, Por seis, sí. hasta llegar a ¿cuánto? Hasta llegar a 1. Hasta llegar a... Y esto nos va a dar 362.880. O sea que hay 362.880 maneras de acomodar los productos. ¿Se entiende o no? Sí. Ahora, vamos a otro ejemplo. Esto era porque en el primer inciso nos decía que no hay condiciones. O sea que los puedo acomodar como yo quiera. Ahora veamos qué nos dice el segundo inciso. Los productos de la misma clase tienen que estar juntos. Entonces, en la vitrina yo tengo que acomodar los productos, pero las marcas de arroz tienen que estar juntas por un lado, las marcas de fideo tienen que estar juntas por el otro, y las marcas de azúcar tienen que estar juntas por otro lado. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué vamos a decir ahora? Para poder establecer la cantidad de formas en presentar los productos debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, dice, en primer lugar, que los productos de la misma clase deben estar juntos. Pues eso nos dice acá la condición. Y otra cosa es que importa justamente el orden al acomodarlos juntos. ¿Se entiende o no? Si yo, por ejemplo, tengo las marcas de fideo, no es lo mismo poner la primera marca, luego la segunda marca y luego la tercera marca. Si los cambio de lugar, la vitrina ya va a estar acomodada de una manera distinta. De esta manera, dice, consideramos eventos independientes para cada clase de productos. O sea, por un lado vamos a ver la harina, por otro lado vamos a ver cómo se acomoda el azúcar y por otro lado vamos a ver cómo se acomodan los fideos. Entonces, el primer evento sería el conteo del orden de las marcas de harina. Entonces dice, de un conjunto de 3 marcas, voy a ver cuántas maneras puedo ubicar esas harinas. Entonces, 3 marcas las quiero ordenar y entonces eso va a ser ¿quién? Una permutación, pero ¿de cuántos elementos? Ahí lo dije, de 3. Y entonces eso me da ¿cuánto? 6. 6, porque es 3 por 2 por 1, que es 6. Bueno, ahora vamos a ver quiénes. El conteo de quiénes, de las marcas de azúcar. Para el azúcar, ¿cuántas marcas de azúcar había? 2. Entonces es una permutación, pero ¿de cuántos elementos? 2. De 2 elementos, y eso es un 2 factorial que nos da ¿cuánto? 2. 2. Y por otro lado, el conteo del orden de las marcas de fideo. De un conjunto de ¿cuántas marcas? 4. Entonces va a ser una permutación, pero tomado de 4 elementos. Y eso es 4 factorial y nos da 24. 24. Ahora dice, una vez calculado cómo se pueden calcular, valga la redundancia, los productos de cada grupo,
debemos analizar la cantidad de maneras en ordenar los grupos. Porque acá lo único que hicimos es mezclar los productos en los grupos, ¿entiende o no? Ujú. Pero a la vez puedo mezclar los grupos. O sea, puedo decir, primero va a ir los fideos, luego va a ir la harina y luego van a ir ¿quiénes? El azúcar. O primero va a ir el azúcar, luego va a ir la harina y luego va a ir el fideo. O puedo decir, primero va a ir el azúcar, luego el fideo y luego así. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿cuántos tipos de productos tengo? 3. 3. Porque son el azúcar, la harina y el fideo. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, ¿de cuántas maneras los puedo ordenar a esas 3 marcas? De 3 factorial, que va a ser también 6. 6. Sí. Entonces, luego, por el principio fundamental de conteo, que lo hemos visto en la clase anterior, el número total de arreglos va a ser el producto de todos esos conteos que hemos hecho. O sea, del M1 por el M2 por el M3 por el M4. O sea, hay que multiplicar 6 por 2 por 24 por 6 y eso nos da 1728. Entonces, ¿hay cuántas? 1728 maneras de agrupar los productos siempre y cuando los productos estén como. Todos los productos de la misma clase estén como. Juntos. Punto. ¿Se entiende o no? Sí. Ahora, el inciso 3 dice: las marcas de azúcar deben ir al lado izquierdo de la vitrina. Entonces es como que yo ya dejo fija el azúcar. Y las únicas que se pueden mover, ¿quiénes son? El fideo. El fideo, ¿con quién? Con el harina. O con la harina se dice en realidad, pero bueno. Ah, Con la harina. ¿Se entiende o no? Entonces, para este último caso, dice, los cálculos de los productos por grupo son iguales. ¿Qué significa eso? Que el M1 es igual, el M2 es igual y el M3 es igual. Porque esos no van a cambiar. Pero dice, pero al estar el azúcar al lado izquierdo de la vitrina, entonces solo 2 grupos pueden cambiar el orden. ¿Quiénes? El harina fideo. y el fideo. Es decir, el M4 va a ser 2 factorial y eso nos da 2. En definitiva, ahora tengo que multiplicar 6 por 2 por 24 por 2 y eso nos da 576. ¿Cómo es este número con respecto a este? Este es como más chico. Ujú. Sí. Y es verdad, porque si yo dejo fijo uno, hay menos elementos que se van a poder mover. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. O sea, ahora si este número me hubiese dado por tirar algo 2500, entonces algo está mal, porque si yo dejo fijo un elemento, no pueden haber más ordenamiento que cuando se movían todos. ¿Se entienden o no? Sí. Bien. ¿Se entiende este problema o no? Sí. Sí. Bien. Vamos con otro. Sí se entiende. ¿Cómo? ¿Se entiende o no, chicos? Sí, sí se entiende, profe. No, escuché por ahí un no se entiende. No tengan vergüenza de decir no entiendo. Nadie sabe, nadie nace aprendiendo. Nadie nace sabiendo, perdón. Todos aprendimos en algún momento a hacer estas cosas. A ver, veamos este otro ejemplo. Dice, en un colegio, dice, con 3 cursos de último año, el quinto A, quinto B y quinto C, se desea realizar un único acto escolar. En el quinto A, dice, hay 5 estudiantes en condiciones de ocupar los lugares de abanderado, primera escolta y segunda escolta. En cambio, en el quinto B solamente hay 6 estudiantes en las mismas condiciones y en el quinto C hay solamente 3 estudiantes. ¿Qué significa eso? Que del quinto A yo tengo 5 estudiantes para ubicar los lugares ya sea de abanderado, de primera escolta y de segunda escolta. En el B, vuelvo a repetir, hay 6 estudiantes y en el C solamente hay 3. Teniendo en cuenta que el abanderado y los escoltas del mismo curso rotan sus puestos, porque pueden rotar. Veamos de cuántas maneras pueden elegirse las posiciones de los mismos en el escenario
sabiendo que a la izquierda va el quinto A, al medio va el quinto B y a la derecha va el quinto C. Entonces, este problema es parecido al de los fideos, solo que es más sencillo. ¿Por qué? Porque si hacemos la analogía con el de los fideos, el azúcar y la harina, acá los lugares, o sea, el quinto A, el quinto B y el quinto C ya están fijos. ¿Se entiende eso o no? El Sí. quinto B tiene que ir a la izquierda, ya quedó a la izquierda. El quinto A, perdón. Al medio tiene que ir ¿quién? El B. Y a la derecha tiene que ir el C. O sea que no pueden cambiar de lugar. ¿Se entiende o no? Sí. Ahora, distinto es que, por ejemplo, a la vez los quintos puedan ir en distintos lugares. Bueno, ahí ese sería otro problema de combinatorio. Dice lo siguiente. Para poder establecer la cantidad de formas en posicionar a los estudiantes en el escenario, deben elegirse de cada curso 3 personas. ¿Se entiende o no? ¿Por qué? Porque tengo que elegir el abanderado, tengo que elegir quién, el primer escolta, y tengo que elegir el segundo escolta. Entonces, acá ya lo dice, pero es obvio que ¿qué pasa? Sí importa qué. El orden. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un estudiante sea abanderado a que sea primer escolta o que sea segundo escolta. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, de esta manera consideramos eventos independientes para cada curso y luego aplicamos justamente el principio fundamental de conteo. ¿Cuál va a ser el primer evento? La elección de los órdenes del quinto A. Primero que todo, ¿cuántos estudiantes están en condiciones para ir a la bandera y ser escolta? Ahí nos dice 5. Pero obviamente, ¿cuántos lugares hay acá? 3. Entonces, como tengo 5 elementos, pero solamente de esos 5 elementos tengo que tomar 3, estoy en presencia de una ¿qué? De una... ¿Qué era esto? ¿Cómo se leía? Variación de ¿qué? De 5 elementos tomados de a 3. ¿Y cómo se calculaba esta variación? Era ¿quién? 5 factorial sobre 5 menos 3, todo factorial. Bueno, pero 5 menos 3 factorial es ¿cuánto? 2 factorial. Y ahora desarrollo arriba. Esto es 5 por 3 por 2 factorial. Y este 2 factorial con el de abajo se simplifican. Y nos queda 15. O sea que, ¿qué es lo que estamos diciendo? De estos 5 estudiantes, ¿de cuántas maneras los podré ubicar? De 15 maneras se pueden elegir. ¿Se entiende o no? Ahora, para el otro grupo, el quinto B, ¿cuántos estudiantes hay en condiciones? 6. ¿Se ve o no? Sí. Entonces, pero nuevamente tenemos que armar grupos, tenemos que armar ternas, no grupos. Por eso ahí dice, no es grupo, sino ternas. ¿Por qué ternas? Porque sí importa que el orden. Ternas de a 3. Entonces, en este caso es una variación, pero ¿de qué? De 6 elementos tomados de a 3. Y va a ser 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial, que nos da esta cuenta de acá. Volvemos a simplificar y eso nos da 120. O sea que en el quinto B hay 120 maneras de ubicarlos. Y en el quinto C, eso es importante, fíjense, esto presten atención. ¿Cuántos estudiantes solamente hay en condiciones? 3. ¿Y cuántos lugares hay acá? 3. Entonces, como estoy tomando la totalidad del conjunto, no estoy en presencia de una variación, sino en realidad sí es una variación, pero más que una variación, esto es una ¿qué? Una ¿qué era? Permutación, porque estoy tomando ¿qué? La totalidad del conjunto. ¿Se entiende o no? Sí. Y esto era ¿quién directamente? Esto era 3 factorial y eso nos da 6.
Luego, el número total de maneras de ubicar los estudiantes en el escenario va a ser M1 por M2 por M3, M1 que es 15, M2 es 120 y M3 es 6. Hacemos el producto y eso nos da 800. 10.800. Ahora, ¿qué pasa? Les pregunto, ¿qué pasa si el ejercicio me dice que a la vez yo puedo cambiar los lugares del quinto A, el quinto B y el quinto C? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer otra cuenta más o no? Sí. ¿Esa cuenta qué sería? Como hay cuántos quintos. 3. Entonces, y esos quintos los quiero ubicar, los quiero ordenar de distintas maneras. Entonces, ¿de cuántas maneras los puedo ordenar? ¿Cuál sería el cálculo ahí? ¿Alguien se atreve a decir eso o no? Tengo 3 quintos y los tengo que ordenar, sí o sea, a los 3. Entonces, primero que todo, ¿es una variación o es una permutación? Variación. No, es una No, una permutación. permutación porque tengo 3 elementos y a los 3 los quiero ordenar. ¿Se entiende o no? ¿Quién? Profe, ¿Sí? la mayoría de casos, cuando son así tres permutaciones y tres formas de ordenar, la mayoría son permutaciones cuando son parejos, digamos. No, o sea, permutación es cuando vos tenés un número de elementos de un conjunto, ya sea por ejemplo 5, y a los 5 elementos los quiero ordenar. ¿Se entiende o no? ¿Qué significa? Que voy a ordenar la totalidad de elementos que hay en el conjunto. ¿Se entiende o no? Por eso acá, cuando decíamos que del quinto C, en el quinto C, ¿cuántos estudiantes hay? ¿Se ve o no? Hay 3 Tres. elementos. ¿Y cuántos Sí, lugares sí. hay para ubicar? 3 lugares. 3 lugares. Entonces, como solamente tengo 3 elementos y a esos 3 elementos los tengo que ubicar acá, entonces estoy en presencia es una variación, pero esa variación en particular es una ¿qué? Una permutación. Eso es una cosa que quiero que tengan en cuenta, ¿no? Hay libros que no hacen distinción entre variación y permutación. Y hay otros libros que sí, por un lado hacen distinción entre la permutación y por otro lado hacen la variación. O sea, una variación de 3 elementos tomados de A3. ¿Cuál es la definición de variación? A ver, ¿cómo se calcula una variación? Perdón. Una variación de n elementos tomados de AR. ¿Se acuerdan qué era? Era n factorial sobre n menos r. Todo esto que... Uy. N menos R, todo esto factorial o no. ¿Todos estamos de acuerdo con esto o no? Esto era como se calculaba una variación sin repeticiones. Pero en particular, ¿qué pasa si yo pongo B de n, n? O sea, acá estoy diciendo que el R toma el valor n. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Me va a quedar n factorial sobre n menos n factorial. ¿Y esto cuánto es? Esto es n factorial sobre 0 factorial. Y a ver, ¿quién se acuerda cuánto valía 0 factorial? ¿Se acuerdan o no? Acá lo dice. Volvemos arriba. Acá, 0 factorial por definición es ¿cuánto? 1. 1. Entonces acá, ¿cuánto tengo en definitiva? 1. Y n factorial sobre 1, todo número dividido 1, ¿cuánto da? Nos da el mismo N, n, número. el mismo número, N factorial. n factorial. Ah, pero n factorial, ¿qué era? Era una ¿qué? Una permutación de ¿qué? Una permutación. De n elementos. O sea que ven, las permutaciones también pueden considerarse como un caso particular de una variación. Todo depende del libro que ustedes tomen. Hay libros
que los toman por separado y hay libros que los toman juntos. En particular, bueno, yo tomé un libro justamente donde se los toma por separado. O sea, por un lado la permutación y por el otro lado la variación. Entonces, ¿se entiende eso o no? Sí. Bueno, ahora lo que yo les quería decir es lo siguiente. Lo que habíamos preguntado al último era si estos quintos en el problema están fijos. O sea, el quinto A va a la izquierda, el quinto B a la derecha y el quinto C... no. El quinto A la izquierda, el B al medio y el C a la derecha. Pero ¿qué pasa si los quintos a la vez podrían cambiar de lugar? A todo esto lo tendría que multiplicar por qué, a este resultado que obtuve. ¿Por cuánto? ¿Por 3, profe? No, Porque son 3 quintos. no. Por 10, ¿no? Ya sabía que me iban a decir por 3, pero no es por 3. Pensemos así, como yo le digo, en las cajitas o en la... Profe, lo tenemos que multiplicar por la cantidad de alumnos que tienen, No, no, ¿no? no, porque eso ya está hecho acá. Eso ya está hecho aquí. Ajá. Ah, Eh, a ver cómo hago para esto. Quería escribir acá. Así. Y ahora acá. Bien. Este va a ser, esto es la izquierda, esto es el medio y esto es la derecha. Por obvia razón, ¿o no? Esta es la izquierda siempre. Entonces, si yo empiezo de izquierda a derecha, por ejemplo, ¿cuántas posibilidades, cuántos quintos puedo poner acá al comienzo? 1. El quinto A. Pero, no, pero ¿cuántos o sea, cuántos quintos tengo? Estamos viendo el ejercicio ya no del enunciado, sino que le estamos aumentando de que los quintos pueden cambiar de lugar. Entonces, ¿cuántos quintos tengo yo al comienzo? 3. Entonces, ¿cuántos quintos podría ubicar acá? 3 quintos distintos, ¿se entiende o no? Ah, Ubicado ese quinto acá en el medio, ¿cuántos quintos me quedan para ubicar? 2. Y ubicado ese quinto, ¿cuántos me quedan para ubicar? 1. ¿Y cuánto me da esto entonces? 6. O sea que a este resultado lo tendría que multiplicar. ¿Por cuánto entonces? Por 6. ¿Se entiende o no? Era como el de acá, chicos, miren, como el de los fideos. ¿Se ve o no? Porque acá yo tengo los grupos de fideos por un lado, los grupos de harina por otro y los grupos ¿de qué era el otro? De fideo, de azúcar, perdón. Y entonces, primero puedo ubicar 3, luego 2 y luego 1 y eso nos da 6. Bueno, acá hubiese sido lo mismo. Por eso no lo puse de nuevo, si no, no tiene sentido. Ahora, vamos con el otro problema. Y este es el último, ¿sí, no? Esperen un momentito.
Estoy viendo una cosa nomás. Sí. Bueno, vamos al último problema. Creo que es el último, ¿no? Sí. Dice lo siguiente. Un equipo de fútbol tiene 3 arqueros, 9 defensores, 8 volantes y 5 delanteros. ¿Se entiende o no? O sea, ese es el plantel, podría decirse. Veamos, dice, de cuántas maneras se pueden escoger un equipo, obviamente de cuánto. De 11 jugadores, según el esquema de juego 1-4-4-2. A ver, para los que son varones tienen que saber esto. ¿Qué significa 1-4-4-2? 4 defensas, 4 mediocampistas y 2 delanteros. Sí. ¿El 1 qué significa? ¿Un qué? ¿Qué? Un arquero. Después que 4 defensores, bien. 4 volantes. Mediocampista. O mediocampista y 2 delanteros. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, de esta manera dice, para formar el equipo significa escoger, ven, un arquero, 4 defensores, 4 volantes y 2 delanteros. De esta manera consideramos eventos independientes y luego aplicamos nuevamente que es el principio fundamental de conteo. Entonces, para la elección del arquero, ¿cuántos arqueros hay para elegir? 3, ¿Y cuántos tengo que elegir? 1. Entonces, ¿estamos en presencia de qué? ¿De una? ¿Qué era esto? Una variación. ¿Cómo se leía? Permutación. Permutación. La permutación empieza con C. Ah, no. Ah, no. No. Combinación. Combinación. Chicos, por lo menos denle crédito a la pobre letra que está acá, ¿no? La pobre letra. Una combinación, ¿por qué? Porque de un grupo de qué? De 3 arqueros voy a escoger ¿cuántos? 1. 1. Entonces una combinación de 3 tomado de a 1. ¿Y cómo se hacía esta cuenta? 3 factorial sobre 1 factorial por 3 menos 1 factorial. Pero 3 menos 1 factorial, ¿cuánto es? 2 factorial. Bueno, en este caso es fácil la cuenta. 3 factorial es 3 por 2 por 1 y acá abajo nos da 1, 2. O sea que esto nos da 3. Ahora, vamos con la elección de quién. De los defensores. ¿Cuántos defensores había? 9. 9. ¿Y cuántos tengo que tomar? 4. 4. Entonces es una combinación de quién? De 9 elementos, pero tomados En 4. de a 4. Entonces eso será 9 factorial sobre 4 factorial por 9 menos 4 factorial. Y eso, bueno, nos da 126. 26. Ahora tenemos que escoger los volantes o mediocampistas. Y bueno, también son 4. Entonces tenemos 8 tomados de A4. Combinación de 8 elementos tomados de A4 y eso nos da 70. Y por último los delanteros, que tienen que ser ¿cuántos? 2, pero de un grupo de ¿cuánto? De 5. Acá era delanteros, ¿no? Perdón, acá dice volante, pero bueno. Entonces una combinación de 5 tomados de A2 y eso nos da 10. Luego, ¿qué hacemos? Por el principio fundamental de conteo hay que hacer que el producto de esto, de este número, por este número, por este número, por este número, y eso nos da 264.600 formas de ubicar, de escoger, perdón, un equipo.